Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. Estudiantes de las carreras formadoras de docentes, futuros docentes, docentes en servicio público en general. Bienvenidos a esta sesión número 4, en donde vamos a abordar la etapa número 3. Estamos en este ciclo de conferencias titulado Etapas de la Historia de Educación Mundial. Hemos propuesto 15 etapas. Hoy llegamos a la etapa número 3. La educación y la pedagogía romana. Así como dijimos ya en la sesión anterior, que pertenecía a la etapa 2, referente a la pedagogía, a la educación en la Grecia antigua, en la Grecia arcaica. En Roma pues también encontramos bastantes vestigios educativos, inclusive es la fase previa a la consolidación de la educación cristiana primitiva que se da en el Imperio Romano, y que abordaremos ya en una siguiente sesión, hablando un poquito de la civilización romana. De acuerdo a la tradición y una tradición mítica, la famosa o una leyenda como la de Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba, y que ahora por ejemplo vemos esas imágenes en el escudo de lo que es el equipo de fútbol de la Roma, ¿sí? De acuerdo a la tradición, se funda en el año 753 antes de nuestra era, antes de Cristo, como lo quieras llamar. Va en este caso a tener 3 etapas: la etapa de la monarquía de ese año de la fundación al 509 antes de nuestra era, antes de Cristo, la república del 509 al 27 y el imperio del 27 antes de Cristo al 476, cuando se da la caída de Roma y cuando ya el imperio se había permitido el cristianismo, se había fundado la Iglesia Católica y se había pues ya en el edicto de Tesalónica con el emperador Teodosio en el 380 después de Cristo ya se habían pues exigido la religión cristiana como única religión permitida durante todo el imperio como tal. Básicamente recibe mucha influencia de dos civilizaciones, la civilización etrusca y la civilización griega, en todos los aspectos políticos, culturales y militares, y muy específicamente de la griega va a heredar, y lo vamos a ver ahorita en el transcurso de la sesión, elementos educativos, elementos de la pedagogía que en Grecia pues se habían consolidado, muchos en Roma se repiten, permanecen ciertas cuestiones negativas y algunas cuestiones positivas se van también floreciendo en esta pedagogía romana que vamos a ver durante la sesión. Esta imagen pertenece pues a la cuestión de la historia de la humanidad, la historia mundial, la historia universal, pero lo agregamos para siempre entrar en contexto espacio-temporal. Recordando de los griegos, los pueblos del mar como también se les conocía, bueno, ellos realmente influenciaron mucho también a la consolidación del Imperio Romano y también en la pedagogía romana. Anteriormente se le llamaba civilización micénica. Básicamente encontramos 3 etapas: etapa heroica patricia, la etapa que tiene mucha influencia helénica, es la número 2, ¿sí? La etapa imperial, ¿sí? También ahí está la imperial abarcando del siglo I al siglo V ya después de Cristo, del siglo I antes de Cristo al siglo V ya después de nuestra era cristiana, donde ya los romanos ya se habían convertido al cristianismo. Esos primeros indicios de antecedentes de la cultura etrusca, que datan más o menos del 900 antes de nuestra era, ya vimos que simbólicamente se funda Roma en el 753, bueno, ya llevaba algunos años de esa influencia cultural, militar, educativa. En el siglo IV o IV antes de Cristo se da esa guerra romano-etrusca, hay que tomarlo en cuenta como dato histórico. Ya hablando de lo que es educación ya dentro del Imperio Romano, dentro de la civilización romana, pues algunas características es que rescataba ese estudio individual psicológico del alumno, ¿sí? Ya no tanto en el aspecto más global, más grupal, aquí sí se iba a cuestiones individuales. Ahora esa cuestión, esa atención personalizada de los estudiantes, que viene ya desde modelos humanistas, de modelos ya recientes. Bueno, es como esa idea no es nada nueva, ya tenía muchos siglos estando presente en lo que es la educación romana, tenía influencia griega, ya lo mencionamos. Un espíritu liberal y humanista, ven cómo esa cuestión humanista continúa. Este modelo educativo en México de la nueva escuela mexicana, bueno, desde 2019 se ha mencionado la cuestión humanista,
¿sí? Nunca ha quedado realmente claro a qué se refiere, al menos en este contexto de la nueva escuela mexicana, lo que es ese aspecto humanista. El humanismo, bueno, luego se consolida, ya lo sabemos, en Europa en el Renacimiento. En Roma ya tenía esa idea, un espíritu también liberal. En la etapa del imperio esa cuestión era muy limitada, y algunos elementos, disciplinas, asignaturas, si lo queremos llamar, la gramática, la retórica y la literatura, la retórica, la dialéctica, que venían ya de mucha influencia griega, aquí en Roma también se tomaron mucho en cuenta. Otras características de esa educación o pedagogía romana como tal, al igual que los griegos, tomaban mucho en cuenta hacer un hábito. Acuérdense que los griegos, por ejemplo, con Aristóteles tenían muy arraigada esa idea del hábito, la virtud y el vicio, la cuestión negativa. Bueno, en la pedagogía romana eso los romanos lo adquieren de su influencia griega que tuvieron. ¿Sí? El ejercicio también, o sea, realmente podemos traducirlo como el aprendizaje por ensayo y error. Esto ya es una opinión personal. Una actitud realista, ¿sí? Una educación pragmática, práctica. Ahí sí se diferenciaba bastante con la pedagogía griega, que era un poquito más intelectual y más idealizado, muy influenciado también por las corrientes filosóficas que en Grecia y que en otros lugares ya estaban floreciendo. Aquí en Roma hablamos de ese primer, como tal, un sistema educativo estatal. Hoy sabemos que pues en México, por ejemplo, el artículo 3º constitucional, la ley de educación, luego los reglamentos, las leyes secundarias educativas, respaldan y garantizan la educación laica, gratuita, obligatoria, entre otros conceptos, a todos los niños mexicanos, a todas las niñas, adolescentes y jóvenes también, ¿sí? Aquí en Roma hablamos ya de la creación de ese primer sistema educativo estatal, ya realmente preocupado por el gobierno. Vamos a ver que si era elitista, aristocrático para las clases altas. Poco a poco se fue bajando la masa del pueblo, pero aquí ya vemos una preocupación que en el Imperio Romano, sobre todo en la etapa de imperio, bueno, era más que nada para mantener a los súbditos, para idealizar, para formar las mentes. Realmente nada diferente a lo que utilizan los sistemas educativos, no solo en México, sino en prácticamente todo el mundo. Dogmatizar, ¿sí? Formar la mente del ciudadano, en este caso romano, que se quería formar, que después fue influenciado también y exigida e impuesta una religión también, religión, política y educación, sobre todo en la etapa del imperio. Prácticamente ya en este nuevo milenio, en los siglos ya después de Cristo, pues iban siempre de la mano como tal, ¿no? Educación sí, aristocrática. Acuérdense que en Roma se da esto que se empieza a ver en historia desde, bueno, a mí me tocó verlo en cuarto de primaria. Se empieza a hablar de esto en quinto de primaria, me parece que fue, no recuerdo bien. Ahora desconozco exactamente, no soy del área de primaria, cuando se ve la historia ya universal. Parece que también es a partir de quinto. La educación de tipo aristocrática, los patricios, los plebeyos, ¿sí? Acuérdense que había clases sociales, la clasificación social que pues, actualmente sigue todavía, ¿sí? Siempre los patricios, los ricos, las clases medias, pobres, si lo queremos llamar así, un poco peyorativo, pero más nunca los esclavos. El esclavo no iba a tener derecho a la educación, ¿sí? Se le daba también mucha importancia a la educación, a los deportes, a la educación física, al igual que los griegos. Esto fue muy heredado de los griegos. La cuestión jurídica, recordando que por ejemplo en las carreras de derecho, de hecho actualmente, en el siglo XXI, en casi todos los planes educativos, no solo de México, sino de Latinoamérica y yo creo que del mundo, el derecho romano se estudia como, digamos, la historia del derecho, así como se ve la historia de la educación, las materias de educación, igual en todas las demás disciplinas o carreras. Bueno, el derecho romano fue algo fundamental que se iba enseñando como parte de la educación. La cuestión jurídica, moral, los comportamientos, ¿sí? Aquí en Roma la mujer ya empieza a tener cierta responsabilidad en la educación, ¿sí?
sin tenerse muy claro si la mujer como tal tenía el derecho a la educación, ¿sí? Yo a mi interpretación pienso que no lo tenía, sí, de hecho sabemos que hay que ser realistas en ese aspecto. El derecho a la educación a la mujer es algo que tiene, así como el voto, así como las oportunidades laborales, es algo que pues está a pocos siglos de distancia, si no es que uno o dos. Yo interpreto que la mujer no tenía ese derecho a la educación, pero sí se le daba la importancia a que la madre educaba al niño, por lo general, ¿sí? Hay más referencias, obviamente, de las etapas más recientes del Imperio Romano, de la etapa de la República y de la etapa del Imperio, por ser más recientes. Hay que aclararlo, muchas también son interpretaciones, ¿sí? Y luego el padre, el encargado de la educación. Eso más o menos en ocasiones, actualmente en siglo XXI, sigue estando muy presente, ¿verdad? La responsabilidad directa de las madres, aunque sea una madre trabajadora, de ayudarle a los niños con las tareas, educarlos en valores. Si el niño es, no digo que esté bien, digo que es como sigue aplicándose en la vida cotidiana, al menos en México. Si me voy de otro país tal vez pueda ser diferente, pero en México siempre un niño que sea mal educado, pues por lo general siempre se le echa malamente, ¿verdad? No lo estoy aprobando, la culpa a la madre. Entonces esa cuestión está muy enraizada en el inconsciente colectivo, ¿sí? Y luego ya la parte del padre, ¿sí? Más en la educación ya del oficio y de participación política, valores, normas, ya más en la cuestión de la ciudadanía. El derecho romano pues está muy arraigado en la educación romana. La disciplina, la moral, mucho más que el intelecto, ¿sí? Eso también es una distinción que hacen con la civilización helénica. Disciplina rigurosa en ese aspecto. La moral, las buenas costumbres de la sociedad, que es algo que las palabras vienen. Hay que recordar que el idioma del Imperio Romano, sobre todo en la etapa del Imperio, pues ya era el latín. Tenemos aquí conceptos de la escuela primaria, la Iudus Lilelarius, ¿sí? Que había asignaturas de lectura, escritura, matemáticas. Ya vemos aquí asignaturas con otro nombre, pero ya algo similares a las que hoy en día podemos llegar a tener en las escuelas. Los castigos corporales, esos siempre estuvieron en la educación. Los castigos corporales, siempre lo repito, es algo que se ha eliminado pues finales del siglo pasado, ¿sí? Entonces siempre los vamos a encontrar con la cuestión de los castigos. La frase, la letra con sangre entra, pues viene desde mucho tiempo atrás. También vamos a encontrar, por ejemplo, la educación en la enseñanza secundaria, la Grammaticus de los 12 a 16 años. Chequen cómo la primaria se abarcaba después de que lo terminaba de educar la madre, más o menos de los 7, 8 a los 12 años, más o menos coincide, aunque aquí en México se entra a la primaria a los 6 años cumplidos al 31 de diciembre de ese ciclo escolar que inicia en agosto, ¿sí? Por lo general el niño puede entrar de 5 años o puede cumplir entra de 5 años y cumple los 6 en ese periodo de agosto a diciembre. Entonces más o menos en ese aspecto coincide. La secundaria pues por lo general siempre es de los 11, de los 12 a los 15 años. Es muy sencillo, muy similar. Aquí vamos a tener gramática, retórica, la oratoria, matemáticas, leyes y la política. Leyes y las políticas en Roma siempre estuvieron muy vinculadas a la educación. Vamos a encontrar algunos personajes entre los principales filósofos, pedagogos que podamos llamar, intelectuales. Rescatamos a Catón el Viejo, a Cicerón, a Séneca, a Plutarco y Quintiliano. Estos últimos dos son los que más se relacionan con la pedagogía, inclusive por ahí en biografías los marcan, entre otros oficios o otros roles, los marcan como pedagogos. El que más yo considero que es Quintiliano, Marco Fabio Quintiliano, pues del 35 al 90, nace en el 35 ya después de Cristo y muere en el 95, 96, no está muy clara la fecha después de Cristo, varían las fuentes. Hacía énfasis en la educación basada en la lectura y la escritura, es algo como lo que se abarca en preescolar, primaria menor. Hablaba sobre el comentario de texto. Después en educación básica hubo hace tiempo en educación media superior, en preparatoria, Cebetis, bachillerato,
había lo que es la asignatura de comentario de texto, muy inspirada en este pedagogo romano. Hablaba sobre la práctica también de la redacción, taller de lectura y redacción, no sé si les suene, y la autocorrección, la autoevaluación, que hace tiempo nos vendían como algo completamente nuevo en la educación, pues ya viene desde arraigado de este gran pedagogo. Fíjense, hablaba también sobre el acomodo por edades, algo que ahorita actualmente parece algo muy obvio, muy natural. En aquel entonces no era muy común que se acomodaran por rangos de edad, como los grados escolares, ¿sí? Y que también la complejidad pues esté conforme a la edad del niño. Hablaba de las actividades lúdico-recreativas, el aprendizaje con base en el juego, como hoy se debe trabajar en inicial, en preescolar, en primaria menor, y como debería ser también en primaria mayor, en secundaria, que haya actividades lúdicas, que haya dinámicas, que no sea todo memorístico, que no sea todo pasivo, que haya retroalimentación. Quintiliano defendía la escuela pública, por eso bueno lo marcamos aquí con mayúsculas como el principal exponente de esa pedagogía romana. Y hablaba también sobre la moral, sobre la ética, sobre el buen comportamiento como virtudes muy heredadas de los griegos, como parte de la educación, como hablar ahora de la asignatura de ética y valores, de anteriormente formación cívica y ética, ahora ética, naturaleza y sociedades en la nueva escuela mexicana. Pero esa formación en los valores en educación que vienen desde casa y que se consolidan en la escuela, pues algo que nos hablaba este gran ilustre filósofo romano. Muchos también lo mencionan como un retórico. Aquí, y esto sirve de puente entre la pedagogía educación en Roma y luego ya la educación cristiana primitiva, que pronto ya es la cuarta etapa. Hay que hablar sobre el cristianismo, sobre el catolicismo, ¿verdad? Hay que recordar que el emperador Constantino el Grande proclama en el 313 el edicto de Nicea. Nicea es una ciudad que actualmente está en el país de Turquía, ¿sí? En ese edicto de Nicea, el 313, se da la libertad de culto, algo como lo que está en el artículo 24 de nuestra Constitución, ¿sí? De cierto modo. Ya algunos años después, una década un poquito más después, en el 325 se convoca el concilio. El concilio ya es una reunión entre pues personas adeptos a la religión, entre religiosos, eclesiásticos, filósofos, etcétera. Y en el concilio de Nicea se crea la Iglesia Católica, se crea el credo, se establecen los 4 evangelios canónicos, Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Se desachan un poquito los evangelios apócrifos, como se le conoce, ¿sí? Aunque en su momento fueron evangelios, inclusive muchos fueron escritos antes de los 4 canónicos, ¿sí? Ya en el 380 Teodosio, el emperador Teodosio, ya oficializa, y no solamente oficializa, sino que exige, ¿sí?, la religión cristiana como la única permitida a través del edicto de Tesalónica. Esta parte pues que luego se vincula con la enseñanza, con la educación cristiana, que estaría muy arraigado en esa etapa de cristiana primitiva. Luego en la siguiente etapa con la escolástica y con todo el oscurantismo de la Edad Media y todo lo cerrado de la educación religiosa. Por eso lo hacemos mención en este video. Espero, y bueno, esta etapa de la educación romana, espero haya pues sido clara. Lo hicimos lo más breve posible esta sesión de la educación romana. Son los aspectos más fundamentales. Yo siempre les recomiendo las fuentes para profundizar. Este libro de Historia de la Pedagogía y la Educación de Lorenzo Luzuriaga viene muy sintetizado, es un libro de pocas páginas. La educación romana pues básicamente es la más fuente que utilizamos para hacer estas diapositivas y esta conferencia. Ya si quieres profundizar un poquito más, en el libro de Historia de la Pedagogía de Abagnano y Wieselberghi, ahí ya encuentras más profunda toda la pedagogía romana. Les dejo como fuentes para que puedas profundizar. Ahí están sus referencias bibliográficas utilizadas para esta presentación, para esta etapa 3, para esta sesión 4 con la educación y pedagogía romana. Y bueno, ya me conocen, soy el doctor Jesús David Camero Rangel. Cuento con un doctorado en innovación educativa, maestro en educación superior y licenciado en educación secundaria. Soy normalista y pues gracias por ver esta
conferencia, esta cátedra, este webinar. Cualquier duda, cualquier consulta personal, les dejo mis correos personal y oficial. Que tengan un excelente día. Nos vemos ya en la siguiente etapa, en la siguiente clase, número 5, para ver ahora ya la educación cristiana primitiva y lo que es la patrística. Muchas gracias y que estén de lo mejor. Hasta próximos videos, hasta próxima conferencia.